la primera guerra del Líbano ya hace bastantes años, hace 38 años, en el año 1982, la primera guerra del Líbano, en la cual yo ejercí no como rabino, sino como tanquista, como capitán de una unidad de tanques. O sea, mi ejército, o sea, mi servicio militar fue como tanquista y luego fui capitán de un tanque y capitán de, luego de 11 tanques. Y en realidad, como ustedes saben, muchas personas en Israel, claro, religiosas y personas que tienen estudios rabínicos, hacen su servicio militar no en el sector religioso, en el del ejército. Quiero contarles sobre la batalla de Sultán Yaakov, primero la parte histórica, militar, y luego algunas reflexiones que quiero compartir con ustedes. En la guerra del Líbano, que no voy a entrar ahora en toda la historia, cómo se salió a la guerra del Líbano y por qué, pero la guerra del Líbano en la cual en aquel momento el Rosh HaMemshalá era Menachem Begin, el primer ministro, el Ramatkal, el jefe del ejército era Arik Sharon, dos personajes muy famosos. En esa guerra hubo un combate llamado Sultán Yaakov, que fue el combate más difícil, más duro de la guerra del Líbano. Y yo tuve en este caso la historia personal de participar en esa guerra en general y en ese combate. Se escribieron muchos libros, muchas investigaciones sobre Sultán Yaakov, sobre ese combate. Hay decenas de libros, ya que finalmente lo que había sucedido es que ese combate, esa batalla, en realidad fue una emboscada. O sea, nuestra unidad de tanques cayó en una emboscada de la que habíamos servido y por lo tanto hubo grandes pérdidas. Murieron lamentablemente 20 soldados, hubo más de 30 heridos y hubo 3 soldados que quedaron prisioneros y después desaparecidos. Si ustedes recuerdan, en diferentes ocasiones se hablaba de los desaparecidos o de los prisioneros de la guerra del Líbano. Se refiere a soldados de nuestra unidad. El famoso Zharia Baumel, Feldman y Katz, que al principio pensaron que estaban prisioneros y luego se descubrió que ya habían muerto y uno de los cuerpos de ellos fue regresado. Enseguida voy a contar también de esa parte. Pero menciono esto porque el número de muertos, de heridos y de prisioneros sin duda es una de las muestras de lo difícil que tuvimos en esa batalla. ¿Cómo comenzó esa situación? Primero quiero empezar un poquito de la parte personal. ¿En qué sentido? Yo en aquel momento, en el año 82, estaba casado, tenía 2 hijas pequeñas de 1 año y 2 años, y una noche golpean en la puerta del ejército, o sea, en la puerta de mi casa, golpean personas del ejército y vienen a reclutarme. Ya había pensado del Líbano. En aquel momento no había WhatsApp, no había otros sistemas, entonces venían puerta por puerta a reclutarnos, a llevarnos al lugar donde estaban los tanques. Ahora, solo para darles una breve y simple situación emocional, o sea, imagínense ustedes una pareja joven con 2 hijas pequeñas, vienen del ejército, comienza una guerra y prácticamente uno tiene que despedirse sin saber exactamente hacia dónde va y sin saber exactamente si uno va a regresar o no va a regresar. O sea, ya el inicio es del comienzo
de una situación así no es una situación fácil. De todos modos, nuestra unidad de tanques llegó al lugar donde estaban los tanques, al norte del país, y rápidamente nos unimos a otras unidades que ya estaban en combate en la guerra del Líbano. Nuestra unidad de tanques es un gdud, la verdad que no sé exacto cuál es la palabra de gdud en español, pero son 35 tanques. Ahora, 35 tanques es una unidad relativamente importante de tanques. Imagínense ustedes, 35 tanques, en cada tanque hay 4 más al mando del tanque, el que maneja el tanque, el que se ocupa del cañón y quien llena el cañón. 4 personas más otros grupos de paracaidistas que estaban con nosotros también. Es un grupo importante de fuerza, vamos a decir, de fuerza militar en este caso. Nosotros llegamos a una zona donde recibimos órdenes. Para darles nuevamente una idea, cuando se reciben órdenes, hasta hoy en día, cuando se sale a una batalla, a un combate, las órdenes son en forma personal, o sea, las órdenes primeras, no solamente por medios de comunicación. O sea, bajamos todos los oficiales de los tanques, nos reunimos con el oficial principal de nuestro GDUD, de nuestra unidad, y nos dieron las órdenes que teníamos que llegar a la carretera que une a Beirut y Damasco. Beirut en este caso en el Líbano, Damasco en Siria. Hay una carretera, había y hay una carretera que une las dos ciudades, los dos países, Siria y Líbano, y nosotros teníamos que llegar para cerrar esa carretera para que no pasen fuerzas militares de Siria hacia el Líbano. Esa era nuestra misión. Recuerdo perfectamente que recibimos órdenes el jueves de la noche, o sea, a las 10 de la noche estábamos todos los oficiales reunidos, recibimos las órdenes, subimos a los tanques y empezamos a viajar, a avanzar. Imagínense ustedes 35 tanques que van avanzando. Los tanques pueden ir a una velocidad relativamente rápida, 60 kilómetros por hora, no 120 o 200, pero tienen nuevamente una gran potencia. Comenzamos a avanzar todo a oscuras, o sea, sin luces, para no ser descubiertos, entre comillas, a pesar de que solo el ruido de 35 tanques es algo impresionante. Y lamentablemente, poco tiempo después que empezamos a viajar, a empezar a viajar hacia la carretera de Beirut y Damasco, empezamos a recibir bombardeos. O sea, comenzaron a bombardear nuestros tanques y caímos en una emboscada. O sea, generalmente las unidades militares saben de antemano hacia dónde van y si hay fuerzas militares, y hoy ni que hablar que es todo por satélites, etcétera. Pero en aquel momento no teníamos la información. Sin duda fue una gran equivocación, yo diría, del ejército de enviar a plan militar sin tener la información necesaria del enemigo. Y media hora después que salimos empezaron a bombardear los tanques. Empezaron a bombardear los tanques sirios. Nosotros estábamos en un territorio plano, pero sobre las montañas había tanques sirios. Y los tanques sirios empezaron a bombardear nuestros tanques. Había también soldados de infantería con misiles, se llama son misiles de mano, vamos a decir, que son misiles contra tanques, también con misiles, también artillería.
Y poco tiempo después que empezó todo este fuego, ya empezaron los primeros tanques o a pararse o a veces, disculpen, a arder en fuego. A veces depende de dónde el tanque recibe, vamos a decir, la bomba o la artillería. A veces solo se para y hay posibilidad de que los soldados puedan salir rápidamente del tanque. Y a veces lo que sucede es que el tanque empieza a subir en llamas, como pasó en esa noche. Imagínense ustedes, de sorpresa, tanques empiezan a quemarse, a arder, casi como que fuera la fogata. Iluminaban la noche y el camino, pero sin duda demostraron también el nivel de peligro que había en esa situación. A partir de ese momento, yo diría que lo que pasó fue que como era toda una sorpresa, la primera reacción de todos los tanques prácticamente fue que en lugar de mantenernos como un gdud, como una unidad de tanques, en la cual hay órdenes y hay orden y hay un mefaked, un capitán que es el que dirige toda la unidad de tanques, acá prácticamente cada tanque comenzó a hacer su propia guerra, su guerra personal. Estábamos en ese momento enfrentados a diferentes fuerzas, tanto libaneses como sirias, y cada uno tenía simplemente que protegerse y mantener su equipo. Así fue que los tanques avanzaron varios kilómetros hacia adelante hasta que llegamos a un lugar que era, como puedo decirles, como la boca de un cañón, o sea, de un cañón de montañas. O sea, llegamos los tanques que no fueron bombardeados, llegamos a un lugar donde había montañas y estábamos por un lado protegidos por montañas, pero por otro lado ya no podíamos avanzar, no podíamos seguir más adelante. Y así fue que estábamos en una situación en la cual estábamos rodeados, estábamos cerrados. Bueno, acá ven, por ejemplo, una foto ¿sí? de los tanques que teníamos en la guerra. Eso es todavía antes de la guerra, en un curso. Yo estoy a la izquierda, con la barba más corta a la izquierda. Y de todos modos, llegamos a un lugar que estábamos totalmente cerrados. Desde las 12 de la noche prácticamente hasta las 9 de la mañana, nuestros tanques estaban parados. En ese lugar que les dije, entre las montañas, en ese lugar donde no podíamos avanzar más, los tanques estaban parados. Ahora, tanques parados es algo que no existe, o sea, no debe existir, porque una de las mejores o únicas formas para que el tanque pueda mantenerse y no caer en peligro de bombas o de misiles o de soldados o de tanques, es estar en movimiento. O sea, el secreto para proteger a un tanque es no estar más de un minuto y medio en el mismo lugar. Así nos enseñaron durante todo nuestro entrenamiento militar. O sea, uno está en un lugar con el tanque, tira uno o dos bombas de cañón, baja nuevamente de ese lugar, va a otro lugar. Así también en la infantería hay que estar en movimiento constante. Y acá, imagínense ustedes, estuvimos desde las 12 de la noche a 9 de la mañana parados en el mismo lugar, realmente algo que no es lógico a nivel militar. Pero aún así tuvimos que mantener un combate parados. En esos momentos seguía la artillería, seguían los tanques sirios y lo más peligroso es que también había soldados de infantería, claro, del ejército libanés y del ejército sirio. Había varias fuerzas que en la oscuridad de la noche
intentaban subir a los tanques y disparar a los soldados o tirar simplemente granadas dentro de los tanques, que eso es algo que no es algo que deja muchas posibilidades de vida. Y así estuvimos toda la noche. Hubo situaciones en las cuales yo recuerdo que un tanque al lado mío, por ejemplo, en cierto momento yo vi que estaba subiendo un soldado, no sé si era sirio o libanés, y el capitán del tanque no lo vio, ni se dio cuenta, aunque estaba un poco, estaba ocupado en otros temas. Bueno, tuvimos que indudablemente ayudar el uno al otro, o sea, sacar que no pueda poner un rimón, una granada en el tanque de nuestros compañeros también. No voy a contar todos los enfrentamientos de la noche. A veces, saben, cuando me reúno con jóvenes especialmente y les cuento sobre la batalla del Líbano, otros momentos de tareas militares, entonces los jóvenes a veces preguntan, disculpen, pero dice, Rabino, ¿usted mató a alguna persona? Indudablemente una pregunta de jóvenes, ingenua, pero estando en combate y estando en una situación que hay que defender tanto el tanque, la unidad, y más lejos también a la familia y al Estado, se imaginan que la respuesta es simple a una pregunta similar. Quiero pasar al final de este combate, a pesar de que, como lo definí en varias ocasiones, esa noche fue la noche más larga de mi vida. 12 horas de 10 de la noche a 10 de la mañana, que ahora voy a comentarles cómo salimos, pero que fueron 12 horas que realmente fueron una eternidad. De todos modos, lo que sucedió fue lo siguiente. En algún momento, ya la mañana, aproximadamente a la mañana, cuando ya empezó nuevamente la luz, ya éramos un objeto todavía más claro, más simple para el enemigo, para atacarnos. Durante la noche también sucedió toda la noche. Pero en el día, en el momento que comienza la luz, claro que es más fácil poder atacarnos. Y el jefe de nuestra unidad de tanques se llama Ira, un hombre de negocios, o sea, en aquel momento ya estaba en Miluim, o sea, en servicio de reserva, una persona muy inteligente, muy capaz. En cierto momento, después del combate de toda la noche, cuando empezó a salir el sol, él se dirigió directamente por el radio, por la conexión que tenía, se dirigió directamente al jefe del ejército, al Ramatkal, y le dijo claramente, mire, acá no tenemos muchas posibilidades, o que nos ayudan inmediatamente en la próxima hora, o que nos rendimos. O sea, hasta hoy en día no tenemos claro si él lo dijo en serio o y tenía planes de que toda la unidad pueda rendirse al enemigo y ir como prisioneros, algo que no es nada sino con los sirios, o que era una forma de presionar al ejército. Pero la situación realmente era grave, muy grave, y sin duda que había lógica en lo que él dijo. Poco tiempo después llegaron fuerzas para ayudarnos, para ayudar a nuestra unidad. Pero no tengo acá un mapa y me es un poquito difícil explicarles. El tema es que donde nosotros estábamos teníamos que ir como marcha atrás, teníamos que regresar a otro lugar, ya que no podíamos avanzar por las montañas,
Y si nosotros íbamos a salir del lugar donde estábamos y íbamos a viajar con los tanques marcha atrás, en realidad el ejército sirio que estaba sobre las montañas podía fácilmente atacarnos y bombardearnos. Entonces no es que era tan simple que venía otra unidad de tanques para ayudarnos. Había que hacer algo para ocultarnos del ejército sirio especialmente, que ya en aquel momento era un ejército muy, muy fuerte y potente. Y lo que se hizo en ese momento fue algo que sucedió por primera vez y hasta el momento por última vez en la historia de las guerras de Israel. Se hizo una cortina de fuego. O sea, imagínense un poco, utilicen un poquito la imaginación. El ejército, nosotros estábamos abajo. Lo que hizo el ejército israelí es que por medio de la artillería y de aviones hicieron como una cortina de fuego. Entonces, los sirios y nosotros, nuestros tanques, y en el medio hicieron una cortina de fuego. ¿Qué quiere decir una cortina de fuego? Que así como ustedes tienen una cortina y la van llevando, la van extendiendo, ¿verdad? De izquierda a derecha, así también la Fuerza Aérea Israelí y la artillería de israelí hacían forma exacta, aproximadamente 40, 50 metros de nosotros, hicieron esa cortina de fuego, que era también peligrosa en el sentido de que si no bombardeaban en forma exacta, podía también caer sobre nosotros. Y esa cortina de fuego nos ocultó del ejército durante 20 minutos y tuvimos la posibilidad de retroceder en ese tiempo y salir del lugar donde estábamos y de esa forma poder salir a otro lugar. En el momento que se dio la orden de retirada o de retroceder, en ese momento eran aproximadamente las 8:30 de la mañana del día. Recibió un misil, o sea, ya estábamos empezando a retroceder y el tanque recibió un misil. Tuvimos, entre comillas, la suerte de que el misil entró o pegó en la parte de atrás del tanque, que es donde está el motor. Y por un lado, claro, hay una sensación muy fuerte, pero por otro lado, el mismo motor como que paró un poco la entrada del misil y nos dio tiempo en 3, 4 segundos de saltar y estar fuera del tanque. Mi responsabilidad como oficial, como capitán de un tanque, es, antes de que yo suba a otro tanque, es ocuparme de que los miembros de mi tanque, cada uno suba a otro tanque o esté en un lugar, vamos a decir, protegido o a salvo. Y así fue, introduje a los 3 soldados a otros tanques, y yo subí a un tanque que me transformé en el capitán de ese tanque según las reglas que tenemos. Y de esa forma pude salir, porque lamentablemente otros tanques o que ya estaban dañados y no podían salir, o que habían soldados que están que no desaparecidos, que dañados, o sea, recibió un misil y no pudieron salir en el momento que comenzó el escape de esa situación. Poco tiempo después llegamos a un lugar donde se reunieron todas las personas. Lo primero que se hace es ver quién está, quién no está, quién falta, a quién hay que tratar todavía de ir a buscar y ver dónde se encuentra.
y así sucesivamente organizar nuevamente la unidad de tanques. Como les dije al principio, esa fue el combate, la batalla más difícil de la guerra del Líbano. Hay situaciones así que uno a veces pierde un poco el control, indudablemente mucho más difícil. Para mí personalmente fue sin duda una experiencia no fácil, no fácil, también a veces me da miedo, muy ingenua, indudablemente cuando uno está en peligro de vida, tiene miedo, pero por otro lado, me pasó algo muy interesante, que a veces uno no tiene miedo. ¿Qué quiere decir? Significa lo siguiente, solo para darles un ejemplo que yo nunca había entendido, de Maimónides, él habla de la guerra en Mishneh Torah. Y cuando él habla de la guerra, él dice, cuando una persona sale a la guerra, no tiene que pensar en su familia, sino tiene que combatir para mantener al pueblo de Israel. Así dice el Maimónides hace casi 1000 años atrás, 900. Y yo nunca entendí, dije, qué falta de Maimónides en la guerra, no tiene que pensar en su familia, se refiere. Pero cuando estuve en esa primera guerra, después en otras, en esa primera guerra me di cuenta, porque claro, si una persona está en la guerra y piensa en su familia, entonces eso le da más miedo. Una persona tiene que estar, disculpen, concentrado en la guerra, no porque no quiera a su familia, sino porque pensar en la familia en situaciones así, como dice Maimónides, tiene razón. Cuanto uno más piensa en su familia, tiene más miedo. Y si uno tiene miedo, no puede hacer bien, no un examen de matemática y tampoco, disculpen, matar al enemigo. Entonces uno tiene que estar concentrado también en un momento así. En realidad, el momento de una guerra y de combate es algo muy personal. Es personal, por un lado, es también indudablemente colectivo, pero cada uno tiene su experiencia. Mi experiencia, por ejemplo, y creo que de muchos amigos, o sea, no soy único en ese tema, pero mi experiencia es que la guerra o esta batalla fue hace 38 años, puede sorprender también aquí y ahora. Parece, no sé, algo, no sé si romántico o al contrario, o tonto, pero no es así. Lo que quiero decir es que pasaron 38 años en el tiempo, no pasaron 30 años en la relación que uno tiene con un momento de guerra. Por eso, claro, hay situaciones que personas salen de las guerras también con trastornos mentales u otros, porque la guerra queda tan insertada en la mentalidad, en el sentido que a veces puede trastornar a una persona. En forma personal mía, claro que ya no recuerdo exactamente qué pasó después. Mi esposa me recuerda a veces que durante un periodo relativamente largo estaba muy encerrado en mí mismo, pero lo que yo siento generalmente es que muchas veces regreso a ese lugar y a ese momento. No sé si yo regreso o el momento regresa hacia mí, pero lo que quiero decir es que en muchos momentos de la vida a veces pienso, bueno, ¿qué haría en tal y tal situación?
que dice que con dos personas, una persona tiene un problema, hay dos personas con las cuales tiene que asesorarse, con el abuelo y con el nieto. O sea, aunque el abuelo no esté presente o aunque el nieto no nació, no importa. Pero uno tiene que pensar, ¿qué diría mi abuelo en una situación así? O mi padre o mi madre. ¿O qué diría mi nieto en una situación así? ¿Qué me diría? Entonces yo a veces siento de que yo sí, pienso, a veces me asesoro con mi abuelo que ya no vive, con mi padre que ya no vive, con mis nietos hasta 120 años, pero también regreso y me asesoro con ese momento de combate y de guerra que fue muy significativo, o sea, vuelvo a esa noche. Quiero comentarles dos experiencias adicionales. Miren, la primera es algo que les comenté de los nietos, algo muy significativo que me pasó. Hace un año, qué fecha, qué mes, pero ustedes seguramente escucharon en las noticias que hace un año el Estado de Israel regresó el cuerpo de Zharia Baumel. O sea, otra vez uno de nuestra unidad de tanques que estaban desaparecidos. Zharia Baumel era una operación secreta con el Mossad, con los rusos. Sin duda era el cuerpo de él. Hicieron un examen genético. Y el cuerpo de él regresó a Israel y se hizo un entierro oficial del Estado en Ar Herzl, en el cementerio de los soldados caídos. Estaba presente el primer ministro, el presidente, el jefe del Estado, ministros, etcétera, realmente una cantidad de personalidades. Y también estábamos presentes los combatientes de nuestra unidad. Nos dieron, ¿qué les voy a decir? Todo el cabot del respeto, nos sentamos en las primeras filas, los sobrevivientes, entre comillas, al lado de los ministros, del presidente, todo muy correcto, vamos a decir. Pero les puedo decir que no solamente yo, sino que muchos otros compañeros estábamos prácticamente, no diría solo tristes, sino destrozados prácticamente, y comenzamos en diferentes momentos cada uno con su llanto a llorar, porque claro, el retorno de un soldado de nuestra unidad después de 37 años, no es un juego, nos hizo otra vez vivir y revivir ese momento que pasamos juntos. ¿Por qué les comento este tema? Porque me pasó algo muy especial. Yo participé en ese entierro de Zharia Baumel con mi esposa, Renaná, y con uno de mis nietos, Dvir. Uno de mis nietos que llevé conmigo tenía en aquel momento, el año pasado, sí, menos de 13 años. Y en el momento que fue el entierro y que yo realmente estaba muy conmovido y con lágrimas en los ojos, mi nieto simplemente me abrazó, puso mi mano dentro de sus manos, no me dijo nada, pero me acompañó y claro, con mucho cariño, y realmente eso me dio a mí no solamente fuerza, sino también un significado especial, que tuve el privilegio, por un lado, de participar en la guerra de Israel, en la guerra del Líbano, por otro lado, de salir con vida, y en tercer lugar, el privilegio de que mi nieto me pueda acompañar en un momento tan especial y tan sensible. En general, recordamos hoy, pero no solo hoy, a los soldados caídos, nosotros de nuestra unidad, de todo el ejército de Israel. Ayer casualmente tuvimos una azkará, un recordatorio por Zoom
de todos los soldados caídos de nuestra unidad. Hablamos de cada uno de ellos, contamos cuentos, había 150 personas que estábamos en ese encuentro de recordación. Y sí, uno en realidad piensa sobre los soldados, que no eran solo soldados, eran también amigos. Y piensa con tristeza acerca de jóvenes, o sea, en aquel momento eran todos jóvenes de 25 a 30 años en nuestra unidad, jóvenes que perdieron sus vidas. Hoy en día ya hay niños que nacieron que tienen los nombres de los soldados que cayeron, poder continuar nuestras vidas, seguramente de poder continuar también nuestra misión. Yo no quiero ser nuevamente demasiado místico. Quien me conoce sabe de que es más filosófica que mística, pero sí encuentro un sentido y un significado en el hecho de que Akadosh Baruj Hu, de que Dios me dio el privilegio de poder seguir con vida, para poder cumplir una misión, para poder, por un lado, proteger al Estado de Israel en el ejército y al pueblo de Israel en diferentes lugares del mundo, y sí lo veo como la continuación de una misión. Quiero entonces recordar hoy que en este momento que estamos en el pase, en la transición entre Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut, quiero recordar a todos los soldados caídos del ejército de Israel. Creo que tenemos que estar tristes, pero más que tristes, disculpen, orgullosos de nuestros soldados que protegen nuestro Estado, nuestras familias y nuestro pueblo, pero sí tenerlos siempre presentes a ellos y a sus familias, y poder mantener de esa forma el orgullo que tenemos como judíos y como el Estado de Israel. Estamos próximos a iniciar en Israel ya en una hora los festejos de Yom HaAtzmaut, muy especiales este año, así también como se hizo toda una ceremonia en memoria de los soldados caídos, que estaba todo vacío, solamente con el presidente, con algunas personas que hablaron, y todo vacío. Esta vez también no vamos a salir, no a bailar y tampoco a rezar. Estamos en las casas, pero seguramente va a ser también un día de alegría. Quería compartir con ustedes estas reflexiones, y si quieren acompañar con algunas reflexiones o preguntas, con mucho gusto. Muchas gracias al rabino Birenbaum por este motivo y conmovedor testimonio. Ahora sabemos que además de rabino y experto en comunidades de la diáspora, es también un héroe del Estado de Israel, del pueblo judío. Así que invitamos a la gente, si quieren preguntar aquí por el chat, con gusto. Tenemos ya 100 personas, así que no podemos abrir micrófonos, pero con gusto si quieren comentar algo o alguna pregunta por el chat. Y el Rab con gusto va a responder. Aquí le agradecen muchísimo por el testimonio. Dicen. ¿Alguien más que quiera hacer un comentario? Le ponen Yeshar Koach. ¿Puedes abrir micrófono? Si alguien quiere que abra el micrófono, también pueden levantar la mano. Tienen de costadito la opción de levantar la mano y ahí pueden abrir micrófonos. Aquí el Rab Elivari le dice que se recuerda que el Rab le platicó en Israel que estuvo con el Rab Vider de Yeshivat HaKotel en combate. Sí, es cierto. No sé si alguien conoce Baruch Viva de Yeshivat HaKotel, la yeshiva que está enfrente al Kotel. Sí, o sea, en realidad, cuando mi tanque recibió una bomba y tuve que salir del tanque, yo subí al tanque donde estaba en aquel momento Baruch Vider. Él no era rabino, yo no era rabino, todavía no sabíamos qué íbamos a hacer en la vida en aquel momento.
Yo en general todavía pensaba hacer una carrera militar, pero como muchas otras cosas, mi esposa me dijo de que no ese es el camino que tengo que seguir, pero de todos modos, sí, lo que sucedió fue que yo subí al tanque de él él era el capitán de su tanque. Como yo era oficial, entonces cuando sube un oficial sobre otro tanque, el oficial se transforma en el capitán de ese tanque. Entonces, él entró dentro del tanque, o sea, metió la cabeza dentro del tanque. El capitán siempre tiene la cabeza fuera del tanque. Y en cierto momento también cuando ya estábamos de retirada, entonces Baruch Hashem tuve la suerte que me pasó una bala al lado del cuello, o sea, me lastimó el cuello, pero no más que eso. Fue algo relativamente simple. Si era un medio centímetro más, podía ser mucho. Entonces él me dice de que yo le salvé la vida porque él entró dentro del tanque, pero somos sí, muy amigos. Hay muchas personas que le ponen muchísimas gracias. Helma Katz le comenta que ahora también su hijo está en el ejército en este momento. También le preguntan cómo su esposa vivió todos estos momentos. Y otra pregunta que hacen aquí es cómo compartir con el resto del mundo todo el tema de las guerras de Israel, que está visto como algo malo, como algo negativo. Cómo poder explicar a las familias y a la gente que vive en las comunidades que hay gente no judía alrededor, cómo explicar estas cosas. Bien, ¿cómo mi esposa vivió la guerra? Bueno, no, en algún momento le pueden preguntar a muchos de ustedes, veo acá caras conocidas, nombres conocidos, corazones muy conocidos y cercanos, entonces todavía la van a ver y seguramente le pueden preguntar. Pero en general, les voy a decir, relativamente simple. ¿Por qué? Porque Baruch Hashem en aquel momento todavía no había teléfonos celulares. Entonces, durante 3 semanas que yo estuve en el ejército y en combate, porque antes de caer en esta emboscada también estuvimos en combate, pero relativamente simples, sin grandes dificultades. Ella simplemente no sabía. Ella no sabía sobre el tanque. También era algo difícil no saber dónde estaba y qué me estaba pasando, pero ella no sabía de que la situación fue tan difícil hasta que regresé a mi casa. Eso por un lado. Ahora, ¿cómo explicar las guerras de Israel en el mundo? Miren, por un lado, no sé o no es el tema ahora exacto de esta conversación. Yo traté más que todo de transmitir una experiencia personal, que no es solo personal, es personal y colectiva, de otros soldados y amigos que tuvimos una experiencia. Entonces, la visión que yo les cuento ahora no es una visión para asbará, para transmitir al mundo no judío acerca de la guerra, porque no, ahora fue algo personal. Indudablemente hay formas de explicar estos temas, pero no es exacto lo que yo traté de transmitirles hoy. Entonces, tiene que ser un enfoque diferente. Johanna Alvarado le pregunta si está en contacto aún con gente de su unidad, si sigue en contacto. Sí, les voy a decir también algo interesante. En general estoy en contacto, estamos en contacto, tenemos un grupo. El año pasado, en la fecha que salimos del combate, de la batalla, que fue Sivan, el 10 de junio de 1982, en esa fecha exacta, el año pasado, que era la misma fecha inclusive hebrea y civil, nos reunimos por primera vez casi todos las personas de nuestra unidad de tanques, con las esposas
y pasamos juntos un Shabbat. Por un lado fue excelente porque había gente que yo no había visto durante años. Después de la guerra yo viajé a una primer shlichut a Uruguay y luego cuando regresé yo pasé a otra unidad, ya no estaba con todos mis compañeros, pero fuera de ver a personas que no vi durante años, les voy a decir, pasó algo interesante. Cada uno contó sus experiencias, sus recuerdos, tanto de la guerra como sus sentimientos. Y mi esposa, después de ese Shabbat, me dijo que en realidad fue la primera vez que ella entendió exactamente, o no exactamente, pero mejor lo que me había pasado en la guerra, en esa batalla. O sea, porque puede ser de que yo no conté todo y entonces lo escuchó de otros compañeros, cada uno contó su parte y así tuvo una visión más general. Entonces sí intentamos mantener el contacto. Aquí tiene más, muchísimas gracias, que están todos muy orgullosos de usted. Pregunta acá, ¿cómo es un Shabbat en las zonas de conflicto en las que usted estuvo? Bueno, un Shabbat es un Shabbat debajo del tanque. El tanque se transforma en una cama, el tanque se transforma en cocina. Hay experiencias muy interesantes, cómo dormir sobre el tanque, cómo hacer huevos fritos sobre el motor del tanque. Hay muchos secretos que en alguna ocasión les puedo contar, pero es un Shabbat en el campo, al lado de los tanques y sin dejar de mantener indudablemente la guardia que uno siempre tiene que mantener en situaciones así. Mire, quiero comentarles otro tema, ya que les mencioné el tema de uno de mis nietos. Mi nieto mayor, Amitai, tiene ahora 17 años, 17 y poquito, y ahora cuando finalice el año, en julio, agosto, veamos qué sucede con todo el tema del coronavirus, pero él va a ir a estudiar al mismo lugar donde yo estudié, o sea, la misma yeshiva, en la cual es esder, o sea, es yeshiva con servicio militar. Casualmente, el padre de él también estudió en el mismo lugar. Entonces, imagínense ustedes, va a ser ya la tercera generación, la generación de mi yerno y ahora mi nieto, que estudiamos en el mismo lugar y posiblemente va a ir también a una unidad de tanques. Indudablemente mi deseo y mi tefilá es que no tenga que combatir, que no tenga que ser parte de las historias de las guerras de Israel, pero en Israel es común que la vida continúa y los jóvenes entran al ejército y salen y siguen sus vidas. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta más al rabino? ¿Algo que les interese o que quieran compartir? Les dejo en el chat. Todos siguen diciendo muchísimas gracias y con la kabod, que muy interesante. Bueno, Rab, ¿quiere hacer algún último comentario antes de despedirnos? Gracias a ustedes. Realmente, la verdad es que no siempre cuento estas historias. No me molesta, vamos a decir, contarlas, pero no es algo tampoco que lo hago todos los días o que es, pero sí siento que es parte de una responsabilidad u obligación también compartir estas situaciones. Son situaciones de vida, son situaciones del Estado de Israel, y por eso sí me era importante recordar a todos los soldados caídos en estos momentos para que podamos estar orgullosos de que fueron y hoy nuestros soldados a mantener la seguridad del Estado de Israel. Gracias a ustedes, un placer verlos. Como siempre, por cualquier tema, estoy a vuestras órdenes también en forma privada. Y un abrazo virtual a todos. Ahora en días de corona,
ya está todo permitido, abrazos virtuales a hombres y mujeres, así que Hag Sameach y que tengamos siempre alegrías. Un abrazo. Saludos, me preguntan si la charla está grabada y la vamos a subir al YouTube y al Facebook, así que si quieren pasarla, quieren que los hijos la vean como me escriben aquí, pueden seguirnos y ya la verán. Saludos a todos y Yom Ha'atzmaut Sameach. Hasta luego. Hag Sameach. Gracias, Shalom, Sarra. shalom.